En los textos de comunicación, obviamente entiendo que estoy más preparado yo porque estudié comunicación. Los textos de cultura estamos parecidos, o sea, ustedes leen los textos, yo los tengo que leer también antes de mi casa, y en los textos de educación vamos a aprovechar la propuesta pedagógica de este hombre, que es un crack, y vamos a hacer que los educandos, que en este caso sean ustedes, me nutran a mí como educador y que seamos educandos educadores y educadores educandos como propone este buen hombre. Que es maravilloso este texto, es como el ABC de las buenas prácticas de la docencia. El tema es que tiene un nivel de aplicabilidad nulo o muy bajo, ¿no es cierto? Contexto, siempre hay que contextualizar. Los que venimos de las ciencias sociales, siempre todo hay que contextualizarlo. Así como Jacobson lo contextualizamos en una época histórica, después se asoció en una época histórica y a la industria cultural en otra época histórica. La época histórica de Paulo Freire, él nació en el año 1921. Recife, Brasil, norte de Brasil. Empezando por lo más macro, obviamente uno de los educadores y de los pedagogos más importantes, el más importante de la historia de Brasil y uno de los más importantes de América Latina, de habla hispana. El seno familiar, familia de clase media brasileña, que las pasó muy mal, como la pasó todo el mundo muy mal, sobre todo los países que son dependientes de la exportación de materias primas agrícolas. En el 29, una gran crisis mundial que le pegó mucho a los países dependientes, como Argentina, como Brasil, los que sobrevivíamos vendiendo materias primas del agro. ¿Qué es lo que quieren hoy que seamos? ¿No se dan cuenta que hoy estamos en búsqueda de un país que no tenga valor agregado, que no tenga industria, que nos dediquemos a exportar y a regalar recursos naturales? Eso, bueno, esa era la época de escucharon esos discursos que fuimos una de las potencias del mundo, uno de los países con más PBI en el mundo, toda esa sarta de idioteces. Bueno, era cuando tenemos un país en el que no se apostaba a la industria, no se apostaba al valor agregado, a los salarios de calidad, sino a que 4 o 5 oligarcas, magnates del campo, vendieran todo afuera y el resto de la sociedad. Sí, se produce plata, pero quedan pocas manos. Ese era el modelo agroexportador. ¿Qué pasa? Viene la crisis del 29, se cierran las fronteras de los países compradores, como Argentina, ¿a quién le vendía? Sobre todo. Pero Inglaterra sobre todo. Se cierran las fronteras, no te compran más y vos te quedás en pelota, porque si tu única forma... ¿Qué le pasa a Cuba, aparte de un bloqueo? Bueno, no es el mejor ejemplo. Venezuela también está bloqueado, pero hay países... Ecuador. ¿A qué se dedica Ecuador? ¿Cómo se vive Ecuador? A bananas. Y Cuba... tiene la importación de ron, por ejemplo, ¿no? Y Venezuela, de petróleo. Hay países que al no diversificarse, cuando hay una crisis comercial, se cierran las fronteras y están en el horno con papas porque no tienen otra alternativa, no saben cómo sobrevivir. Entonces, si vos tenés un país con un mercado interno fuerte, con una industria desarrollada, todo eso no sale de la noche a la mañana, así que tiene que haber políticas públicas, bueno, vos te cerrás, yo empiezo a producir las cosas que necesito. Por ejemplo, una licuadora la produzco en Argentina, una heladera no tengo que importar trabajo que hicieron en otro lado y pagarlo. No, la producimos acá, es trabajo para acá, es valor para acá. La crisis del 29 le pegó a todo el mundo y le pegó a la familia de Freire también. Eso hizo que conociera la pobreza y la necesidad, porque hasta entonces era muy chiquito, no la había sentido. Entonces, ese fue su contacto con las clases a las que él va a poner como sujeto de interés, ¿no es cierto? Por algo habla de la pedagogía del oprimido, ¿no es cierto? Como todos los autores progresistas, se les podría decir hoy, ¿no? Pero con una raigambre claramente marxista, todos los que hemos dado hasta ahora. Fíjense, Althusser, marxista. Horkheimer y Adorno, marxista. Marxista. Y los que vamos a seguir viendo siguen siendo marxistas.
Dice el texto, en 1947 inició sus esfuerzos para la alfabetización de adultos. Lo persiguieron, por supuesto, como todo tipo que piensa cosas de izquierda, en América Latina, se tuvo que ir al exilio. Recién en el año 80 pudo volver a su país. Ahí sí trabajó para la UNESCO. ¿Cuál es el principal planteo? Vamos a empezar por ahí y después vamos a ver cuál es la propuesta superadora de este buen hombre. No, pero estoy haciendo todo lo contrario de lo que diga Freire que haga. ¿Cuál es el principal postulado de Paulo Freire en este texto? La educación materna, no liberadora. Pero no me tienen títulos, díganme una explicación. ¿Cuál es? La liberadora fue la que esa que propone la liberadora. ¿Cómo describe él a la educación actual? Y por actual no me refiero a la de década de 50, la de hoy, 2024. No, la de hoy bancaria. ¿Es bancaria? Sí. Ok. Dice el texto arranca así. Las relaciones educador-educandos, que quede claro, educador en la concepción básica del diccionario, el significante educador es el profe. Sí. No tengo idea. Educador soy, en este caso sería yo, y educando serían ustedes. La relación educador-educandos, la relación dominante educador-educandos en la escuela actual son de naturaleza fundamentalmente narrativa, disertadora. ¿Esto qué significa? Que son de naturaleza, que la relación entre yo y ustedes es de una naturaleza narrativa, disertadora. Significa que yo vengo, me paro acá delante de ustedes y yo hago una narración, hago una disertación. Yo vomito todo lo que tengo para decir y ustedes escuchan. ¿No es cierto? Dice el texto, narración de contenidos, narración, por eso la característica es la narración, la disertación, narración de contenidos que tienden a petrificarse. Supone un sujeto, el que narra, y objetos que los caracteriza como pacientes meramente oyentes. ¿No es cierto? Hay un sujeto activo y objetos pasivos totalmente, inertes, que escuchan. Uno narra, los demás escuchan. ¿No es cierto? Esto, cuando el texto habla de la enfermedad de la narración, se refiere a esto, ¿no? Hay como una modus operandi en la educación tradicional en la que el educador narra y los educandos pasivamente escuchan la narración. Son objetos, mientras que el sujeto del conocimiento es el docente que narra. Y acá hace una analogía. ¿Cuál es la analogía que hace? ¿Cómo trata a los educandos? ¿Una analogía con qué hace? Con una vasija. Con una vasija, ¿no es cierto? ¿Cómo es la analogía? Una vasija que tiene que ser llenada por el conocimiento. Y mientras más se llena, más fácil de, ¿Más fácil de? como de manejar. Muy bien, muy bien. Ya poco a poco van a poder ir viendo cómo se puede establecer relaciones entre este texto y otro que ya vimos. ¿Ya la vieron la relación? Ok. Sí, pero ¿qué texto habla específicamente de una escuela que se la pinta muy tiernita y en realidad no? Althusser. A mí me parece que Freire leyó Althusser y hizo la puso con el microscopio y se puso a analizar ese aparato ideológico del Estado. ¿No es cierto? Lo puso en palabras más entendibles, tal cual. Si hay algo maravilloso de este tipo que dice cosas absolutamente extraordinarias de forma muy fácil. Este texto es fácil de entender. Entonces viene un educador que se considera a sí mismo, y ese estatus de la educación lo considera también, como el portador del conocimiento, que básicamente llega al aula portando el conocimiento. Claro, está muy bien, está muy bien. Entonces llega el profe, que también, fíjense esto, ¿no? El profe, ¿cómo está ubicado? Está más arriba, y tiene un sombrerito en la cabeza.
que eso, que claramente, por si alguno se llegara a confundir, muestra una autoridad, ¿no es cierto? Hay una asimetría entre educador y educando, ¿no es cierto? Se podría hablar, y acá ya no estoy hablando del texto de esto es cosa mía, ¿no? Se podría hablar de un emisor con mucha musculatura, muy poderoso, y un montón de receptores pasivos, ¿no es cierto? Y en el que, si uno solo tiene el conocimiento y los demás no habría feedback, ¿no? ¿Se acuerdan del concepto de retroalimentación en Jacobson? ¿Qué decía? Tú puedes. Que se invierte... Exactamente, que el emisor, mensaje, receptor. El receptor, la retroalimentación es que se convierte en emisor y le devuelve el mensaje al que antes era emisor y ahora receptor. Eso... Pero... Sí. Entonces, si el que porta el conocimiento es uno solo, que es el educador, y los educandos no tienen conocimiento, ¿qué mensaje le van a dar los educandos al educador? ¿Qué feedback podría haber? Ninguno, ¿no es cierto? Aparte, la relación de asimetrías está puesta bien clara. Está puesto en un pedestal el tipo con un bonete en la cabeza, o no sé qué carajo era. Pero ahora nos causa gracia, pero en una época era así. Y aparte dice el texto que no se trata solamente de una naturaleza narrativa de la relación entre educador y educando, sino que los contenidos que se dan son contenidos que hablan de una realidad estática, fija y descontextualizada, que está despegada de los contextos donde esos contenidos realmente cobran sentido. ¿Se entiende? Exactamente, exactamente. A ver... El dibujito, por ejemplo, que yo me acordaba cuando leía, de la docente... Cada uno con su idea y ella se lo corta, o sea... Se lo está moldeando, claro. Bueno, porque lo que está penalizado en la concepción bancaria de la educación es el educando que piense, que tenga actividad creativa. Entonces, ¿cuál es el rol? El rol del educador, dijimos, es venir... hacerles con un bisturí un tajo en la cabeza, abrirle la tapa de los sesos y insertarle conocimiento. ¿Y cuál es el rol del educando? Recibirla, pero ¿y con eso qué hace? ¿Qué hace con lo que recibe? Se adapta al mundo. Lo fija, lo memoriza, lo asimila, pero es una asimilación como una absorción, como el algodón o la arena del germinador, la absorbes, no tenés más nada para hacer, es todo tu rol. Archivar. Dice el texto, los archivados, los verdaderos archivados en esta concepción equivocada de la educación, nefasta de la educación, son los sujetos del proceso de educación, son los educandos, se los archiva. Ellos al archivar el conocimiento que les depositan, son ellos los que están siendo archivados. Entonces el educando fija conocimiento, memoriza, repite sin percibir lo que realmente significa. Hay otra conexión con un texto de los que ya vimos, que lo voy a leer acá. Vieron que yo dije que la relación entre educandos y educadores era de naturaleza disertiva o narrativa, ¿no es cierto? En estas disertaciones, dice el texto, la palabra se vacía de la dimensión concreta que debería poseer y se transforma en una palabra hueca, en verbalismo alienado y alienante. Y escuchen esto, de ahí que sea más sonido que significado. Y como tal, sería mejor no decirla. Repito, de ahí que sea más sonido que significado. ¿A qué se les viene a la cabeza? Significado, significante, pero no me acuerdo. Exactamente, significado y significante. ¿Qué era el significante? Habíamos dicho, no, eso no. ¿Cómo antes, de Saussure, antes de hablar de significado y significante, cómo conceptualizaba a las dos partes del signo, del circulito? ¿Cómo eran antes, en la primera etapa? Antes de hablar de significado y significante. Muy bien, eso es el significado. ¿Y el significante cómo era? Muy bien, imagen acústica es lo que está hablando acá el texto de sonido. Puro sonido. Los contenidos que narra y diserta el educador de la concepción bancaria es puro sonido, cero significado. Es todo significante, no significado. Imagínense un signo que sea solo significante. Es un cascarón. No tiene nada dentro.
No tiene nada adentro. ¿Cómo podría ser inventar una palabra? Si yo invento la palabra, no sé, no quiero, está tan lindo en el texto, no lo quiero escribir, pero, no sé. Está listo porque lo escribimos con un fibrón indeleble, lo de ¿Ah, sí? el viernes pasado. Lo tuvimos que lavar todo como 40 minutos. ¿No? Bueno, bien hecho. No sé, la palabra T-A-G-A, taga. Es puro significante, puro sonido, pura sonoridad, no tiene significado. Fíjense cómo está tratando Freire a los contenidos emitidos por el educador típico de la concepción bancaria de la educación. Es es muy fuerte lo que dice, es puro sonido. Entonces, bueno, la analogía de las vasijas, ¿no es cierto? Deben ser llenadas por el educador. La educación de este modo se transforma en el acto de depositar conocimientos de parte del educador hacia los educandos. Por eso, a ver, podría ser súper, no sé si les voy a preguntar algo tan sencillo como esto, pero si yo les preguntara en el parcial, explique la analogía que hace el autor por la cual llama a este tipo de educación bancaria. ¿Por qué la llama bancaria? Lo relacionaba con un banco donde se depositaba. Exacto. En un banco uno va, interactúa con una máquina a la que le mete billete. Bueno, esa es la concepción de la educación. Ustedes serían objetos, no sujetos históricos, en un contexto que interactúan, sino son objetos, vasijas a los que le meten conocimiento. Esa es la concepción bancaria de la educación. Lo terrible de esto, ya vamos allá al punto, pero lo terrible de esto es que ya lo vimos con Althusser, ¿no? Ver que tipos que hace 100 años que hablaron y las cosas están sucediendo ahora, las vemos ahora. Y si en Althusser nos costaba más ver a la familia como un aparato ideológico del Estado o a la iglesia como aparato ideológico, bueno, cuesta menos la iglesia por ahí, o a la escuela, ¿no? Como aparato ideológico del Estado, acá en Freire está muy, muy claro. Acá les habrá pasado, les debe pasar conmigo incluso alguna vez, que se duermen. Se duermen porque son tratadas como vasijas, como cosas a las que hay que llenar de conocimiento. No hay interacción, no hay diálogo. No hay diálogo. El docente que cree que tiene que disertar y que no aprende en su acto gnoseológico de dar clases, es un docente bancario. Y por más buenas intenciones que tenga, va a, digamos, trabajar para perpetuar el sistema de dominación que existe. Es re incómodo el texto, al igual que el de Althusser. Es incómodo saberlo, sobre todo para las personas que van a dedicar su vida o ya lo hacen a dar clases. Pero está bueno. O sea, a diferencia de Althusser, Freire propone algo. ¿No es cierto? Bueno, Althusser propone algo. Lo que pasa es que no llegaron a leerlo. Althusser propone ir a pudrir todo, romper todo, hacer una masacre y sacar a la gente, a la clase dominante del poder por la fuerza y generar una revolución. Bueno, no tiene mucho que ver con el ámbito académico eso, ¿no? Pero acá Freire sí tiene una propuesta, que después vamos a ver qué tan viable y aplicable es. Recién en la CUSEI, en lo que estaba contando la orden de la campana, debo haber tomado, no les miento, es 5 cafés. Estoy tomando mate ahora y ahí tengo más café. Hoy no duermo ni a las piscinas, yo me cuesta dormir. Pero me agudiza el cerebro, bueno. Profe, para dormir tomo un té de banana, es muy bueno. ¿Un té de? De banana. Yo lo tomo. ¿Cómo se hace? Tengo insomnio, así que tomo té de bananas. ¿Cómo se hace? Pongo a hervir ¿La cáscara? la cáscara de banana en una taza de agua, lo dejo hervir, reposar y después cuando tiro lo tomo. ¿Y tiene algo de gusto? No. No, banana. ¿Pero se llega a sentir? Sí, le pones azúcar. Té de valeriano. ¿Y la cáscara tiene que estar muy madura o...? No, yo la pongo media blanquita, pero porque me gustan así, no sé. Ok. Pero es muy bueno. Yo que soy ¿Funciona? insomnio, Mira. Aparte es más barato que el clonazepam. No sé, gracias. No sé. Lo que bueno que tiene doble uso. Ah, hay que probar. Dice el texto, chicas, dice el texto. Los grandes archivados en esta práctica, en esto que decíamos que los educandos se dedican a archivar los conocimientos, los fijan, los memorizan, los repiten, pura sonoridad, archivan. Les habrá pasado que terminan de rendir un examen, que se prepararon muy bien. Acá había alguien que había sacado 10, más de uno. ¿Quién sacado 10? Levanta la mano. ¿Vos 10 y quién más? Bueno,
Se sacaron 10, son las 2 alumnas ejemplares del primer parcial, ¿no es cierto? Y una vez que ya saben que se sacaron 10, ¿no les pasa que como que el cerebro solo exorciza y expulsa todos los conocimientos de lo que estudiaron? Y ya no me importa, ya está, ya fue. Claro, se fue, porque ocupa lugar todo eso. Es re molesto tenerlo en la cabeza, ¿no? Que uno no puede no sé, ni ir al gimnasio tranquilo que está pensando en lo que está estudiando. Bueno, se va. Bueno, eso está mal. Eso está mal. Está mal, pero eso pasa por la concepción bancaria, por cómo está. Pasa que a mí me falta que alguien, que venga un educador, yo ponerme en el rol de educando y me diga, mirá, lo que dice Freire como opción superadora, que ahora lo vamos a ver, es posible. Yo la verdad que lo veo como una utopía. Ojalá, me encantaría. Suena hermoso, pero la verdad que no sé si se puede aplicar. Tenemos igual otra manera de estudiar nosotros. Sí. No sabemos. Nunca nos enseñaron a... No, y aparte necesitaría, vamos a suponer que en una clase somos 30, ¿no es cierto? Necesitaría 30 personas con un nivel de entusiasmo y motivación parecido. ¿Acá estamos? Igual el término retroalimentación se utiliza para los equipos directivos y de conducción hoy en día. Ajá. Que es una de las Pero ahí no están involucrando a los educandos, ¿o no? y los docentes son Hablan entre ellos. los docentes son educandos ¿De quién? de los equipos directivos. Cuando vos le tengas que dar las orientaciones, le pedís opiniones a ellos. Para Sí, son superiores, no educadores. O sea, no son claro, son jefes. No es que sean tus profes, son tus jefes. Nosotros en un sistema educativo no somos jefes, somos compañeros de trabajo. O sea, un compañero de trabajo te puede echar a vos. Sí, claro. Obvio. Ah, mirá, qué bueno. Una simetría bárbara. Bueno, seguimos. El primero que puede echar a un directivo es el maestro. Si no lo tenía claro, téngalo claro hoy. No voy a durar mucho igual en la por docencia. causa, por acoso. Ah, bueno, pero... Causa por acoso. Le pedí 2 veces la carpeta una semana, se siente acosado, que te hace una causa. Bueno, espero no llegar nunca a esa situación. Sí. Ponerle el exotanil la próxima dentro. Ya estoy trastornado y esta chica me pone... Voy a dar clase en una jaula en cualquier momento. Bueno, En serio, de verdad. Va a traer las jaulas y se va a encerrar solo ahí. Claro. Y va a empezar a dar la clase. bueno. Y nosotros lo vamos a desterrar con él. Lo dejamos encerrado. Hay una cuestión con el concepto de la antinomia, ¿no? Los polos opuestos. La educación bancaria, la concepción bancaria está planteada como que hay polos opuestos, antagónicos. Está el educador por un lado y el educando por el otro, y la razón de ser del educando es algo que se llama la alienación de la ignorancia, ¿no? La absolutización de la ignorancia, que es, como yo supongo que el educando no sabe nada, y yo me tengo que constituir como el educador que lo sabe todo. Esa asimetría es la base, la columna vertebral de la concepción bancaria de la educación. Es una subestimación. O sea, es muy fácil darte cuenta que está equivocada la concepción bancaria, que subestima, minimiza el rol de los educandos y que directamente ni siquiera los trata como sujetos de aprendizaje, sino como objetos del conocimiento del sujeto que ejerce el rol de educando, ¿no? De educador. Entonces, para empezar a superar la concepción bancaria hay que empezar superando esta antinomia que se ha creado. No son polos opuestos, hay que superar esta cosa de oponer a educador y educando. Hay que acercarlos, hay que simetrizarlos, hay que cambiarle los tamaños, por así decirlo, ¿no? Hay uno que está muy flaquito y chiquitito y otro está muy grandote. Bueno, uno se achica y el otro sale, para empezar a ser simétricos. Y para empezar, esto es fundamental, para empezar a establecer relaciones dialógicas. ¿No es cierto? En la narración no hay diálogo, no hay relación dialógica. En la concepción bancaria no hay retroalimentación, no hay feedback. Solamente uno aprende, entre comillas. En realidad les están metiendo meros sonidos, dice el texto, ¿no? No son conocimientos porque están descontextualizados. Entonces, ese aprendizaje, entre comillas, que no es real, es
es alguien, solamente lo está teniendo el educando. El educador no, el educador es el que todo lo sabe. Parten de esa base, ¿no es cierto? De que hay alguien que sabe y demás personas que no. Los puntos clave están en el texto para entenderlo, para orientarse todos en un listado de ítems. Los voy a leer en voz alta. El educador es siempre quien educa, el educando es el que es educado. Perfecto, lo entendimos todo. El educador es quien sabe, los educandos quienes no saben. El educador es quien piensa, el sujeto del proceso. El sujeto del proceso, sujeto. Cuando uno dice sujeto, humaniza, ¿no? Los educandos, ¿qué son? Los objetos pensados. Los objetos pensados, en la concepción que vamos a hablar superadora de esta, los objetos pensados van a funcionar como intermediadores entre educador y educando, no como objetos pensados. El educador es quien habla, los educandos quienes escuchan dócilmente. No está de más el adjetivo dócilmente, ¿no? El educador es quien disciplina, los educandos los disciplinados. El educador escoge el contenido, los educandos a quienes no se escucha se acomodan a él. Eso es notable eso. ¿Quién ya ejerce la docencia? Vos. ¿Quién más? ¿Nadie más? Y allá. ¿Alguna vez consultaron los contenidos con los alumnos? Bueno, yo sabía que vos ibas a decir que sí. A ver, dame un buen ejemplo. Se consulta porque por la rama de psicología, entonces ¿Qué nivel? todos. ¿En primario también? Nosotros tenemos inicial, primario y secundario, porque es la rama de psicología, Ajá. una modalidad. ¿Y vos consultás con alumnos de primario los contenidos? Con todos se hace la reunión con la familia y el alumno y la maestra cuenta lo que ella tiene pensado dar durante el año. Y se firma el acuerdo y si está, la maestra presenta el programa final. Bueno, la prueba. muy bien. Pero porque es la normativa esa. Son esa clase de cosas que hasta que no la vea no la creo, pero está bien. Lo que se va a hacer es la reunión de padres. Claro, al principio de año. vamos a preguntar. No me preguntan. No, bueno, pero preguntar por los intereses, ¿no? Por ahí un pibe no te va a decir, che, dame el texto de Foucault, pero te puede decir, me interesa hablar sobre lo que nos pasa a los chicos cuando no podemos ir a jugar con nuestro vecino y nos frustramos. Quiero hablar de eso, no sé. Claro, los centros de trabajo, para que quede claro, el CET es un centro de educación complementario. Está a cargo de la rama de psicología social y pedagogía comunitaria. Quiere decir que complementamos todo lo que no puede hacer la familia, todo lo que no pueden hacer las escuelas de nivel. Cuando el chico va a la escuela de nivel, viene, si falta alfabetizar, se le hace alfabetización, si no tiene ducha en su casa, se baña ahí, si hay que darle de comer, se le da de comer. El proyecto de comedores es un proyecto pedagógico, de hábitos y modales. Sí, aprenden cómo comer, Cortar todo. utensilios, a compartir, a dialogar en la mesa. Bueno, muy bien. Es Muy bien. aula taller, de hecho las muchas instituciones y ahora el nivel está queriendo cambiar a aula taller la programación. Yo creo que estás describiendo algo de forma romántica, me parece. En la práctica no creo que suceda así. Yo trabajo en escuela, no de maestra, o sea, soy acompañante y por lo que veo, escuela de nivel. No es lo mismo que trabajar allá. Claro, una escuela de nivel No hay ninguna. ¿Alguien me explica lo que es una escuela de nivel? La educación obligatoria. ¿Cómo? Inicial. Ok, muy bien. Primaria o secundaria. Eso es nivel. Eso es escuela de nivel. Ok. En la escuela de nivel, entonces, vos decís que no se ve lo de que se consulte. ¿Alguien se- Hay una planificación. Yo trabajo en una escuela especial y tampoco se hace. ¿Cómo? Eso depende de los profesores, me parece. De la presión, más que de los profesores. Por ejemplo, no se hace, no existe el lugar donde se haga algo. El inicial, uno habla, no le digo, vamos a hacer un contenido. Si no se baja el contenido. A ver, ¿qué les gusta hacer? ¿Les gustaría cocinar? Sí, nos gustaría. ¿Qué les gustaría cocinar? Él está siendo partícipe de lo que podemos hacer en un futuro. Está muy bien. No, bueno. Aparte, no, Vamos a hacer un taller de cocina. O sea, una Supongo cosa que así. cada institución debe ser. Por eso, me parece que depende del profesor también, o de la institución, de los directivos, de cómo sean, si son flexibles o no. claro. No, igualmente a mí me parece que es difícil
está muy bueno la cosa de democratizar los contenidos y demás, pero no seamos hipócritas. Yo me pregunto a mí mismo, les podría preguntar, y yo no, a ver, no me voy a poner como yo como ejemplo, pero, no, pero yo les podría decir a ver, yo les digo, ¿qué les gustaría que los próximos alumnos de esta materia vieran, ¿no es cierto? Y ustedes me dicen, por ejemplo, me gustaría que vieran un texto de una pedagoga chilena que habla sobre no sé qué. Y capaz que yo no estoy de acuerdo y me voy a sentir mal por no aceptarlo. Y quizás es porque, quiero decir, suena muy lindo decir abrir el juego, que todos opinemos y que todos tengamos un input creativo en el diseño de una cursada. Pero el educador pierde un poco el control de la cosa, ¿no? Y, a ver, yo también pienso, yo no tengo hijos, pero vamos a suponer que tuviera un hijo de 5 años que va a empezar el primer grado. 6. ¿Por qué yo empecé con 5? Yo empecé con 5. Por eso. Sí. Dependiendo de cuándo lo cumplen, porque si fue antes de junio, algo así. Bueno, en junio. En junio. Sí. A ver, lo que yo quisiera, pensemos en los temas que son muy, muy serios, ¿no es cierto? Muy, muy serios. Vamos a pensar, por ejemplo, educación sexual, ¿no es cierto? Yo quiero que les den los contenidos importantes. No quiero que se abra democratización de qué... O sea, no quiero que le pregunten a mi sobrino de 16 años qué considera él que es importante. No, yo quiero que le enseñen lo importante, lo que los especialistas en educación sexual a nivel mundial que consideran que es importante, cómo cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual, cómo evitar un embarazo. No quiero, no sé, escuchar una sugerencia de una pavada. O sea, esto lo digo con honestidad. No sé si abrir el juego a todo el mundo es una buena idea. Me parece, no sé... No, eso ya lo escuché, eso me parece un horror. Bueno, por eso... Pero por ahí ni saben lo que van a ver. Si me dijo mi hijo, y el preservativo y todo. No, yo lo que entiendo que... Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las opciones, pero quiero decir, me aclaro. Yo creo que la educación sexual tiene que darse y que no tiene que darse demasiadas explicaciones porque tiene que estar en los contenidos. Para mí también, porque es muy... Y a mí... Está bien, pero a mí esta cosa de con mi familia no te metas me parece una pelotudez. A mí me parece que el que sabe no sos vos. O sea, vos sos mamá, vos sos papá. El tipo es experto en educación sexual. Vos sos ferretero y vos sos ama de casa. Él es experto en educación sexual. Yo quiero que a mi hijo le enseñe el experto y que efectivamente zafe de tener SIDA o de tener un herpes o de embarazar a alguien. Pero mi hijo, por ejemplo, le daba vergüenza preguntarme a mí que con el padre no hablaba y se lo dieron a la escuela y aprendió. Está perfecto. No, pero hay estadísticas, aparte de estadísticas. ¿Alguien está viendo o vio la serie de El caso Asunta? ¿La viste? ¿La vieron? Bueno. Pero hay otros casos. Quiero decir, está estadísticamente probado que las denuncias que hacen niños sobre abusos se dan hipermayoritariamente en contextos donde recibieron educación sexual integral. ¿Qué pasa? Hay una cuestión que a muchos les molesta, no a mí. Bueno, no es que no a mí me preocupa que esta cuestión genere un cortocircuito, no que me preocupe en sí el tema. Que es que hay gente que dice, sí, acepto que le enseñen a mi hijo educación sexual, pero no que le enseñen ideología de género, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Es como que hay gente que plantea que ve una diferencia entre una cosa y la otra. O sea, evitar un embarazo, perfecto. Ahora, que me hablen con el lenguaje inclusivo o que le enseñen que hay 78 géneros distintos, no estoy de acuerdo. Yo no es que yo piense eso, ¿eh? Está prohibido enseñar en las escuelas. Y está mal. ¿Prohibido por quién? Primero porque no está habilitado el lenguaje inclusivo como un lenguaje. Segundo, porque los... Pero después del texto que vimos de Saussure, ¿vos podés decir habilitado? Sí. Entonces, pero ojo que no te va a aprobar la materia. Es como decirme no entendí Saussure. Pero es norma. La norma es norma. No es norma, perdón, pero no. No funciona así la lengua. No funciona. Y aparte estamos en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, que es un gobierno hiper progresista. Sí. O sea, no es un lugar en el que esté prohibido como norma, taxativamente, ¿no? No le puede dar. No le puede dar.
En la administración pública nacional es eso, no en la educación. No puedes dar la terminología de gay, bisexual, lesbiana. ¿Pero por qué no? No se puede dar. Pero mostrame de dónde... Si los chicos vienen y te dicen, profe, ¿qué es una lesbiana? Vos le tenés que explicar qué es una lesbiana. Igual Pero vos no podés dar la clase planificando ese contenido. ¿Qué lesbiana? ¿Me explicás lo que es? ¿Se entiende? Tenés que explicarle al chico lo que pregunta. No es que no entienda. Entiendo lo que sí, pero me parece que no es así. Simplemente eso. Ya te digo, la Dirección General de Cultura y Educación, que es la que nos rige a nosotros, tiene como cabeza principal, arriba de todo, ¿a quién? Axel Kicillof. Es el gobernador más progresista del país. Él, es más, te inunda de cosas ¿No está mal eso? Que no le puedes ¿Sabés explicar. todas las cosas que están mal? ¿Sabés que yo la semana pasada y la semana anterior, y cuando yo no vine a explicar porque estaba en situación de conflicto donde el 80% de los casos... Sí, bueno, a mí me han dicho, tenés que presentar un proyecto de esta materia y de esta otra materia que tenga contenidos de ESI. Y yo yo estoy de acuerdo, pero me agarro la cabeza por la inexperiencia y porque no se me ocurre qué carajo puedo decir. Y la vuelta que le encontré es, bueno, miren, yo estoy explicando la utilización del lenguaje inclusivo con un marco teórico de este autor y de este autor. En este caso, el texto de Saussure. Pero igualmente la parte de mutabilidad e inmutabilidad del lenguaje no se las tomé en el examen, porque es un poquito complejo. El otro día vino a rendir en una chica libre, de apellido largo, Besopianeto. ¿La conocen? Sí, la escuchamos el año pasado, me parece que era una... Se sacó 10 en el final y eligió hablar de mutabilidad y inmutabilidad. Yo no lo di nunca. Siempre, o sea, lo digo, pero nunca lo tomo, ¿no? Entonces, mi forma de meter algo de ESI es hablar del lenguaje inclusivo en terminología usando el marco teórico de Saussure. ¿Y la pusiste en un proyecto? Sí, lo puse en un proyecto. Sí, yo igualmente pienso que mis proyectos, los míos, los de general, debe ser con todo. Lo agarran así, a un folio, no lo debe leer absolutamente nadie. Confirma el director. Porque me los he sacado de encima a veces en 20 minutos y digo, no puede ser que no me hagan ningún comentario, que esté todo perfecto. Que no estén en desacuerdo en nada. O sea, bueno. En fin, seguimos. En la medida que esta visión bancaria, chicas, en la medida en que esta visión bancaria anula el poder creador de los educandos, está claro por qué lo anula, ¿no? Porque son objetos, básicamente. No crear nada. Estimulando así su ingenuidad y no su criticidad. Estimula la ingenuidad. Está al servicio de mantener un estado de cosas. ¿No es cierto? Es lo mismo que decíamos de los aparatos ideológicos del Estado. Están al servicio de mantener un estado de cosas. Mantener, conservar, es reaccionario, es conservador. Cuando escuchan en la tele a alguien conservador es el que no quiere cambiar las cosas, el que se aferra o reaccionario, ¿no? Exactamente. ¿Pero por qué dice eso? Porque le conviene, porque está defendiendo una posición de dominancia, de dominio. Dije dominancia y estoy grabado, un horror. Pero bueno. Ahí nos vamos a reír todos. Ahí nos vamos a reír todos. En la medida en que esta visión bancaria anula el poder creador de los educandos, estimulando así su ingenuidad y no su criticidad, satisface los intereses de los opresores. Para estos, lo fundamental no es el descubrimiento del mundo, su transformación, que es lo que propone Freire todo el tiempo. No contemplar al mundo y decir, sí, soy oprimido. No, es, me doy cuenta de mi situación y lo cambio. Ellos buscan la preservación de la situación de la que son beneficiarios. Por eso reaccionan contra cualquier tentativa de educación que estimule el pensamiento auténtico. La concepción bancaria intenta hacer de los hombres su contrario, un autómata. Lo que pretenden los opresores es transformar la mentalidad de los oprimidos y no la situación que los oprime. A fin de lograr una mejor adaptación a la situación que permita una mejor forma de dominación, y esto es Althusser puro, para esto utilizan la concepción bancaria de la educación, a la que vinculan el desarrollo de una acción social de carácter paternalista. Es Althusser 100%. ¿Cómo hacía en el texto de Althusser
para darle buen color al aparato ideológico del Estado escolar. Te lo pintan como en la escuela, oh, comienzan las clases en marzo, vamos, felicitaciones, ya sos todo un hombrecito que vas a la escuela con mamá y con el guardapolvo y ahora vas a empezar a crecer y a aprender. En realidad estás yendo a una fábrica de contenido donde te van a insertar ideología dominante para transformarte en ¿qué? En un autómata, no en una persona que quiera transformar la realidad, que quiera transformar el status quo. Porque no le conviene. Obrero, o si no también, porque el aparato ideológico del Estado también capacita opresores. Sí, obrero. Sí. Obrera, y a una le como que lo ponen. Los Simpsons tienen un capítulo para todo. Tenemos razón. La venda más en clase. Los Simpsons le ponen todo. Entonces es importante lo siguiente. La educación bancaria busca anular, porque una pregunta, por ejemplo, en el parcial del año pasado era, porque yo traté de hacerla fácil, diferencie los principales postulados de la educación bancaria con la educación problematizadora. Eso es como muy abierto, muy fácil, ¿no? Pero, ¿qué busca la educación bancaria? Suprimir, anular. Es una respuesta muy parecida a qué buscan los aparatos ideológicos del Estado. Muy parecida. Tienen que saber que es mantener una situación, adormecer, evitar el pensamiento crítico, evitar los intentos de alienar, evitar la transformación, evitar que la gente despierte. Sí. Y ahora vamos a empezar a hablar de la propuesta superadora, que ¿cómo se llama? ¿Liberadora o problematizadora? Bueno, antes se decía popular. ¿Popular también? Popular. Claro, sí. Pero en el texto está como Si una de las principales cosas que tenemos que hacer para terminar con la educación bancaria es terminar con la antinomia, con esta cosa de polos opuestos entre educador y educandos, que están uno en un extremo y el otro en el otro. Sí, exactamente. Simetrizarlos. Están muy asimétricos, hay que simetrizarlos. Tiene que pasarse de una situación de transmisión de saberes, de depósito de saberes, a una situación de diálogo. Diálogo es, diálogo es otro significante del significado feedback. Diálogo es feedback. La retroalimentación es el diálogo. ¿No es cierto? ¿A dónde fueron estas chicas que es? Entonces esperamos un poco porque me parece importante. No, hay un grupo que se retiró. Bueno, pero acá dejaron las cosas. Un segundo. El texto habla de un acto cognoscente, es lo que sucede en la educación liberadora o problematizadora. Un acto cognoscente. Un acto cognoscente significa un acto en el que las dos partes involucradas en el proceso, educador y educando, los dos son partes de un proceso activo de conocimiento, de sumar conocimiento, de crearlo como un proceso, no de una transferencia. Eso, exactamente, en el que se transforman ambos. Muy bien. Eso, sí, podría ser autoeducación, pero pensémoslo en que el texto en un momento dice ni uno educa al otro, ni el otro educa al otro. Ambos aprenden en comunidad, en comunión, ¿no es cierto? Pero para usar los términos exactos que usa el texto, pues está muy clarito, dice, bueno, porque a esto me faltó decir, la concepción bancaria, en la concepción bancaria no sucede comunicación. ¿Qué sucede? ¿Qué hay? Hay comunicados. Yo vengo y comunico, hago comunicados. Como el que uno podría escuchar en una cadena nacional, ¿no es cierto? La cadena nacional es el ejemplo, ustedes no saben, yo sé, yo emito, ustedes no tienen forma de responderme,
y Tomé las decisiones y se las fui por yo diseñé el poder que tiene el receptor, nulo. Exacto. Dice, bueno, entonces, en la concepción bancaria hay comunicados, en la concepción liberadora hay comunicación. En este sentido, dice el texto, la educación liberadora, problematizadora, ya no puede ser el acto de depositar, de narrar, de disertar, de transferir conocimientos a los educandos, como hace la bancaria, sino como un acto cognoscente. En la concepción bancaria, el objeto cognoscible, aquello de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Dice, es el término, el final del acto cognoscente. El objeto cognoscente es el final, el término del acto cognoscente. En la educación liberadora, es el mediatizador de dos sujetos cognoscentes. Estaba claro que en la bancaria hay un sujeto cognoscente que es el educador y objetos cognoscentes que son los educandos. Ahora somos sujetos cognoscentes de un lado y sujetos cognoscentes del otro. Entonces ya los conceptos de un lado y de otro se van difuminando, se van borrando. Ya no es un lado y otro, ya no es una antinomia. Ahora somos todos sujetos cognoscentes en un proceso de generar conocimiento, en el que todos conocemos, todos generamos conocimiento, todos aprendemos. Uno podría decir, ¿no? Pero a ver, este hombre Freire, ¿qué propone? Educadores y educandos, bueno, él dice que hay que eliminar esos conceptos, ¿no? Ahora vamos a ver qué propone él. Pero él propone como si una situación simétrica, ¿no? En el que ya no hay fronteras, ya no hay una delimitación. O sea, ¿por qué yo voy a cobrar un salario y ustedes no? Si estamos en una situación simétrica, ¿no? Eso es para preguntárselo. ¿Cómo plantea la profesionalización de una educación liberadora? No sé si les ocurre, las hago opinar. ¿Qué piensan? ¿Se podría...? Sí, te escucho. No, dije que nos paguen por ir a estudiar. Bueno. Pero vos seguís llamándolo por ir a estudiar. ¿Ustedes vieron algún docente que diga que va a dar clase y diga, yo voy a estudiar? No. Dice el texto algo que también dice en el texto de Althusser. ¿Vieron que en el texto de Althusser yo les leí un párrafo en el que decía algo así como... Pobres tipos, con todo respeto, porque yo sé que hay muchos docentes que se esfuerzan, que creen que están haciendo un bien para la comunidad y en realidad están reproduciendo las relaciones... ¿No es cierto? Bueno, miren lo que dice Freire acá. Al denunciar la educación como práctica de la dominación, no esperamos que las élites dominadoras renuncien a su práctica. Eso sería una ingenuidad, dice el texto, ¿no? Nuestro objetivo es llamar la atención de los verdaderos humanistas sobre el hecho de que ellos no pueden, en búsqueda de la liberación, utilizar la concepción bancaria. Me habla a mí, a Esteban Ferrari está hablando. Yo estoy tratando de ser, desde lo pobre Gil que soy, de creerme que puedo, ¿no? De ser diferente, de escaparle a la educación bancaria que estamos viendo, ustedes la ven cada vez que vienen a clase, ese tipo de educación. Y yo trato de decir, voy a ser el que hace la cosa distinta. En realidad, yo estoy hablando el 90% del tiempo, o más. No puedo escapar. Yo soy uno de estos tipos que Freire dice que con buena voluntad, con actitud paternalista, por así decirlo, creen que están escapando a esta situación y no está escapando. Profe, ¿cómo haría para cambiar eso? No tengo la menor idea, eso es lo más... O sea, me parece muy lindo. O sea, lo que me parece genial como acto de denuncia. O sea, yo me siento muy identificado con Althusser en ese sentido, pero también me siento identificado con Althusser en no ofrecer una solución no violenta, pedagógica. Si vamos a establecer una relación simétrica entre educadores y educandos, ¿cómo sería? ¿Quién se capacita? ¿Todos? ¿O solamente quién? O sea, es difícil, se borran las fronteras, ¿no? Después vamos a otro texto parecido a este de otro tipo, que no es tan famoso como Freire, que se llama Freinet, francés, Celestin Freinet, que habla de la imprenta, bueno, un montón de cosas. Bueno, pero ahí está. Con propuestas más concretas, no tan grandilocuentes, no tan espectaculares, no tan teóricas, pero que sí. No, porque usted dice, ¿a quién se le ocurriría? Y bueno, yo le estoy explicando cuál es la norma, porque estimo de eso, y usted dice, no te apruebo. Entonces usted tampoco
No, pero a ver, las evaluaciones en las que yo les digo, ustedes pónganme los 6 elementos del esquema de comunicación y al lado pónganme las 6 funciones del lenguaje. Yo les estoy dando margen creativo 0. 0. La consigna en un examen es bancaria, pero 100%. 100%. No les doy margen a la creatividad. Ahora, ¿cuál sería darles margen a la creatividad? ¿Cuál sería? Les pregunto, no sé la respuesta. ¿Cuál sería darles margen? Para una comunicación y en eso marcar. Pero una evaluación podría ser liberadora, una evaluación. Igual me estás diciendo que No hacer, podemos de todas hablar. maneras. Podemos ir de vuelta. ¿Se podría hacer alguna educación sin la función conativa de él hacer tal cosa? ¿Sin la orden? Siempre está la orden. Porque en fin lo terminamos haciendo, todo lo que se educa lo hacen por obligación. No, o sea, es por gusto en este caso porque elegimos esta carrera, pero no nos gusta quizás venir a escuchar a veces acá plomas. Claro. Si queremos salir tienen que estar acá No se pasa, y después... no se pasa la hora y está. Sí, escuchamos. No, bueno, pero ¿no sería más llevadera la clase con una educación problematizadora? Sí. El tema es el concepto de clase, el concepto de instituto terciario, el concepto de 21:30 a 23:30, toda esa cosa media militarizada que tiene la educación. ¿Se puede escapar de ella? ¿Pueden decirle? En Baum. Estaría bueno. Lástima que no es viernes, un viernes podría ser. Bueno, la estaba viendo, Mi planta de naranja lima, un librazo. Ahora, se lo dieron a los niños a leer durante 50 años. ¿Lo siguen dando? A mí este libro no sé por qué, lo releo y me hace llorar. Mirá que yo no lloro, se me han muerto familiares y yo no lloro. Y esto, este libro tiene partes que me hace llorar, te juro. Después los demás un horror. Bueno, los Harry Potter los banco a muerte. Los demás son unos... Eso es lo que leía yo. Los 3 cerditos. Y los de Disney, los peor de todo. La peor basura consumista de la industria cultural, lo más ideológicamente nefasto que podemos consumir, toda esta basura de Disney. Aparte tienen historias de terror. Yo aprendí a leer con esos libros. Pero es ideología pura. Tenía 4 años. Cuando, bueno, pero vos tenés que escaparle a eso, ¿eh? No, Harry Potter banco. Después ya es más libro. Los que son muy fan de Harry Potter, ahorren plata y vayan a Edimburgo, en Escocia, ahí está todo. ¿Fuiste? Una maravilla. Bueno, espectacular. ¿Fuiste al cementerio? Muy bien. Pero a mí me hacen sentir que siempre soy el único enfermito que hace esas cosas. Acá somos dos, ¿eh? No, pero bien, la escuela fue en la escoba. Y fui al de Londres, también. Ah, y a la estación de... ¿Cómo se llama? ¿Charing Cross? Sí, también. No, King's Cross. King's Cross, que está el carrito metido ahí. Sí. No, yo estaba solo, así que no me puedo hacer una selfie, pero le saqué foto al coso, al carrito. Bueno. Yo iría la primera vez, algún día que voy. Entonces, ¿cómo superamos el antagonismo que hay que superar? Esto es clave. El primer paso que hay que llevar adelante para superar la educación bancaria es terminar con el antagonismo educador-educando. ¿Qué propone el autor? ¿Qué propone Freire? ¿Cómo lo reemplazamos? Esto va de cajón, ¿eh? ¿Qué propone como superación de la antinomia educador-educando? La concepción bancaria mantiene, preserva, defiende la antinomia educador-educando. La liberadora propone su superación. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cuál es la superación? ¿Qué propone Freire? ¿Qué propone la...? Diálogo. No, pero en cuanto a conceptos. Yo, para la bancaria... Lo puedas analizar y... No, pero... Por nombres, ¿cómo en la educación bancaria, para la educación bancaria, yo soy el educador y ustedes son los educandos? Para superar la concepción bancaria hay que terminar con esa antinomia educador-educandos. Hay que transformarla, hay que superarla.
¿Cómo? Sí, eso está bien, pero eso está bien, pero si no vamos a hablar más de educandos y de educadores, al revés, de educandos y educadores, ¿de qué vamos a hablar? Lo dice el texto. De esta superación resulta un nuevo... Lo voy a leer todo, porque esto es importante. Repito, no sé porque tengo un resumen acá. El antagonismo entre las dos concepciones, la bancaria que sirve a la dominación y la problematizadora que sirve a la liberación, clave este párrafo, surge ahí. Mientras la primera mantiene la contradicción educador-educandos, la segunda propone su liberación, su superación. No, pero no dije todavía la respuesta, esperen. No sería posible llevar a cabo la educación problematizadora sin superar la contradicción entre el educador y los educandos, como tampoco sería posible realizarla al margen del diálogo. O sea, no puede haber concepción liberadora sin diálogo y sin la superación de la antinomia educador-educandos. ¿Qué propone Freire? Ahora viene. ¿Cree que encuentre el párrafo exacto? De esta superación resulta un nuevo término. No ya educador del educando, ni educandos del educador, sino, y acá son los términos nuevos, educador, educando y educando, educador. ¿Se entiende? Yo dejo de ser educador. ¿Qué soy? Un educador educando. Y ustedes dejan de ser educandos. ¿Qué pasan a ser? Muy bien. Eso parece una pavada, pero es que el valor de lo simbólico, ¿no? Acá lo que están cambiando es, no solamente se cambia un significante, sino que también se cambia un significado, porque nosotros estamos planteando otro tipo de alumno y otro tipo de profesor. Estamos empoderando al alumno y sacándole una sustancia dictatorial, por así decirlo, todopoderosa al profesor, para que el diálogo sea posible, porque los tamaños de las dos figuras son más parecidas, son más simétricas, ¿no es cierto? Hay una igualación para permitir el diálogo. Entonces tenemos que superar la antinomia entre educador todopoderoso y educandos pasivos y objetos por dos sujetos cognoscentes, que uno es educador-educando y que el otro es educando-educador, y que mantienen un diálogo. O sea, ante la pregunta que podría llegar a ser ¿cómo propone Freire superar la antinomia entre educador y educando? La respuesta es, obviamente, desarrollen, ¿no? Educador-educando, educando-educador. De este modo, la madre de los párrafos es de este modo, el educador ya no es solo el que educa, sino aquel que, en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando. Quien al ser... No terminó ahí, todavía queda más. Va de nuevo. De este modo, el educador ya no es solo el que educa, sino aquel que, en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando. Quien al ser educado, también educa. En la concepción bancaria, el educando no educa a nadie. Es un objeto, es el objeto que cognoce el educador. Es el objeto de su trabajo. Es un objeto. Un objeto ¿a quién puede educar un objeto? Los objetos de conocimiento en la problematizadora son intermediadores entre dos sujetos que conocen, que a partir de ahora se llaman educador y educando. Ustedes pónganlo educador-educando y educando-educador. A ver la hora. Estamos bien. Esto de que el objeto cognoscible, ¿no es cierto? ¿Qué es el objeto cognoscible? Dice, el objeto cognoscible es aquello que el educador en la educación bancaria se apropia de él. Hace este ejemplo, ¿no? El educador, en este caso yo, y esto es bastante real, creo que les comenté a ustedes, no sé si en esta casa o en otra, pero que a mí me sirve mucho escuchar audios para aprender, ¿no es cierto? Y hoy no tenía, hoy por ejemplo, algo que me parece una actividad maravillosa es salir a correr y escuchar
la clase que tengo que dar. Es mi forma de aprender porque me hace mal la vista leer tanto. Eso para venir a rendir con... ¿Ah, sí? Tanto venía antes. Muy bien. Bueno, a mí me parece que funciona muy bien escuchar. Está muy bien, está muy bien. Entonces, esto de que el docente, ¿no? Primero se pone a trabajar sobre el objeto cognoscible, ¿no es cierto? ¿Qué es? En este caso, Freire. Yo me preparé en mi casa, trabajo sobre el objeto, ¿no es cierto? Y lo conozco. Después llego a casa y lo diserto ante otro objeto al que le estoy llenando de conocimiento. No estoy enfrente, yo me preparo acá no para dialogar con un sujeto cognoscente. Me preparo, o sea, lo digo en forma crítica, ¿no? No está bien que sea así. Pero digo, yo hice mi acto cognoscente en mi casa mientras corría sobre esto. Cuando lo cognocí, es un horror lo que estoy diciendo, pero para que se entiende, después lo cognocí, vine y lo diserté acá, se los inserté a ustedes objetos. Ustedes a mí no me proveyeron ningún tipo de conocimiento, no hubo ningún diálogo. Esa es la educación que tenemos, que todas ustedes tuvieron en los 3 niveles que hasta ahora cursaron. Incluso hasta en el jardín es así en realidad, ahora que lo pienso. Creo que hay más margen para la expresión en el jardín, de hecho, que en primaria, secundaria y terciario. Entonces, lo que cambia es que ahora el educador educando utiliza al objeto cognoscible, que es esto, ¿no es cierto?, como un intermediador entre 2 sujetos cognoscentes. Uno, el educador educando, el otro, los educandos educadores, que son ustedes. Se subjetiviza un objeto, se humaniza un objeto. ¿A quién en la historia de la humanidad, a quién se objetivizó? ¿Qué es objetivizar? Texto que daba Maldonado cuando daba él cultura antes. Bueno, pero está bueno. Yo de tanto yo tenía, es un garrón tener que estudiarte textos de otro profesor para tomar el examen, pero bueno, ya lo hice. Un ejemplo de objetivar seres humanos es lo que se ha hecho con los esclavos. La modernidad que utilizó esclavos para generar la acumulación capitalista necesaria para que funcione el capitalismo, para poder, una modernidad que te prometía progreso ilimitado, la razón como motor de la humanidad y demás, el siglo de las luces y las maravillas de la tecnología y el progreso indefinido para todos, corrías el telón y vos lo que en realidad veías que estaba motorizada por trabajo, por mano de obra esclava. ¿Y cómo justificaban ello? Lo justificaban objetivizando, deshumanizando a los sujetos. Si vos a un ser humano le sacás su condición ontológica de ser humano, lo volvés un objeto, lo podés esclavizar y maltratar y exterminar. Y digo exterminar porque después eso es lo que han hecho, lo que hacen los genocidas, objetivizar a seres humanos. Si pensaran que son seres humanos, no los matan o no los explotan. Bueno, la educación tradicional que recibimos objetiviza sujetos. Yo sé que es muy dramática la comparación que hice, pero ¿se entiende? Está mal en cualquiera de los casos. Objetivizar sujetos está mal. Lo que es importante y lo que quiere evitar la concepción bancaria, que no es ingenua, no es que es así porque es así y no nos damos cuenta. Está al servicio de mantener una situación, la misma situación que denunciaba Althusser, de dominación. El no permitir pensar, la prohibición del acto creativo del educando, está pensada a propósito. Freire la denuncia, Freire lo persiguieron, se tuvo que exiliar por esto que decía. Aparte porque era zurdo, a todos los zurdos los echaban en sus países, los dictadores. Los perseguían o los mataban. De hecho, el viernes va a ser el Día del Periodista. El Día del Periodista tiene que ver con Rodolfo Walsh. Otro tipo que decía cosas complicadas para el status quo, los cagaron matando. Bueno. El hombre, el punto 5, y con eso terminamos, el hombre como ser inconcluso y su permanente movimiento tras la búsqueda del ser más, dice el título, ¿no?
La concepción bancaria de la educación desconoce al hombre como ser histórico. Desconoce al hombre como ser histórico. En tanto que la concepción problematizadora parte de la base de la historicidad del hombre. Y fundamentalmente tiene en cuenta la historia. Tiene en cuenta la historia. No son retazos de la realidad descontextualizados como los que nos enseñan los docentes que vienen a disertar y no a dialogar. Son retazos de la realidad desconectados de la historia, del contexto en el que vivimos. No nos sirve para nada esa educación, va a decir que esa educación es un mal hábito, está mal, hay que erradicarla, hay que superarla. La concepción problematizadora reconoce el carácter histórico de los hombres y reconoce a la historia como un proceso. A la realidad como un proceso histórico, en funcionamiento, en transformación permanente, no en algo cristalizado, no en una foto. Cuando hablamos de sincronía y diacronía en la mutabilidad e inmutabilidad del lenguaje, la diacronía, la mutabilidad del lenguaje, tenía en cuenta la historia. Nosotros no podemos negar que el lenguaje cambia. Por eso esto de las normas que nos quieren imponer, de se puede hablar así o no se puede hablar así, es una tontería. Está claro, no tenemos la potestad para decir lo que se nos cante, eso es cierto, pero tampoco puede haber una entidad que nos dictatorialmente nos diga qué podemos decir y qué no podemos decir durante mucho tiempo. El lenguaje cambia. ¿Por qué? Porque el lenguaje es un fenómeno social, como la comunicación es un fenómeno social. Esta materia es cultura, comunicación, entre paréntesis, social. La cultura sucede, y la educación sucede, y la cultura y la comunicación sucede en un contexto de una historia que se va transformando, un proceso que es vivo, que suceden cosas. Eso no lo tiene en cuenta la concepción bancaria. En tanto la concepción bancaria recalca la permanencia, la concepción problematizadora refuerza la idea del cambio. Exactamente. La práctica bancaria de la educación es reaccionaria, es conservadora, busca conservar el status quo. A lo sumo te permite identificar, a lo sumo, no estaba claro, te permite identificar tu situación precaria de dominado, pero no te da ninguna herramienta para cambiar esa situación. La concepción problematizadora sirve de diagnóstico y te da herramientas para intentar cambiarla. No hay problema. Una te da herramientas para transformar la realidad y la otra está al servicio de mantenerla la realidad de opresión. Dice, la práctica bancaria subraya la percepción fatalista que están teniendo los hombres de su situación. Te subraya tu condición de oprimido. Eso es el límite de lo que puede hacer. La práctica problematizadora, al contrario, propone a los hombres su situación como problema. El fatalismo cede lugar al ímpetu de transformación. Atacan a esta propuesta de Freire porque es una amenaza contra el status quo, contra los intereses dominantes, contra los que no quieren que las cosas cambien porque les conviene. Es como el tipo que recibe, vamos a suponer, un ñoqui en el Estado, ¿no es cierto? Pensemos, ¿no? Que gana 2 millones de pesos por mes y pasa desapercibido porque no tiene que marcar tarjeta, entonces se va a su casa. Esa persona va a querer mantener esa situación. No va a querer cambio, va a querer que no cambien sus jefes, que no le cambien de nombre a su esfera en el Estado, que no cambie el presidente, que no cambie nadie, que quede todo igual porque se ve beneficiado. Exacto. Entonces, ante la posibilidad de una auditoría o ante la posibilidad de que venga un fiscal a investigar, lo que fuera, les agarra pánico. Porque están intentando cambiar esa situación. La educación problematizadora viene a eso. Viene a decir, sí, esta es nuestra situación de opresión, pero acá están las herramientas para cambiarlo. Y terminamos con
Para la práctica bancaria, lo fundamental es, dice, en el mejor de las hipótesis, suavizar esta situación, manteniendo, sin embargo, las conciencias inmersas en ella es la dominación. Para la educación problematizadora, la importancia radica en que los hombres sometidos a la dominación luchen por su emancipación. ¿Se entiende? Son herramientas para la liberación de los oprimidos. Es una herramienta para la liberación de los oprimidos, lo que plantea Freire. Por eso, tomar a Freire, yo sé que ustedes saben más que yo, de Freire en general lo van a ver muchas más veces que yo, pero tomar a Freire solamente como un pedagogo que da herramientas para dar mejores clases, o clases más moderna o más simpática, es subestimarlo. El tipo está hablando de un cambio radical de las sociedades, porque las sociedades están forjadas con gente que pasa por este proceso de educación bancaria. Y él propone romper con eso, romper con la antinomia de educador-educando, es una revolución. De hecho, nos preguntamos nosotros, ¿se podría hacer esto? 5 minutos, yo ya no diserto más. 5 minutos. ¿Qué piensan? ¿Es posible lo que plantea Freire? Por ejemplo, ¿ustedes creen en que se puede destruir la antinomia de educador-educando? Pero no se dejen influenciar por mi escepticismo, díganme lo que ustedes piensan. Pero tengan en cuenta que no van a poder. Así que ya Nos vemos. No, y bueno, ahora la moda es el sujeto crítico, que antes no existía. A partir de Freire se genera el concepto de sujeto crítico. ¿Qué me faltó decir ya que estás hablando de sujeto crítico? Está muy bien, me faltó hablar de sujeto crítico, sí. La educación problematizadora busca generar sujetos críticos, todo lo contrario a lo que busca, o sea, la concepción bancaria busca que no haya sujetos críticos. Busca mantenedores del status quo. Sujetos callados, no críticos. Exactamente. Yo acá justo tengo A ver. dice, la práctica bancaria implica una especie de anestésico inhibiendo el poder creador de los educandos. La educación problematizadora, de carácter auténticamente reflexivo, implica un acto permanente de descubrimiento de la realidad. Muy bien. La primera pretende mantener la inmersión, la segunda, por el contrario, busca la emersión de las conciencias de la que resulta su inserción crítica de la realidad. Perfecto. Este supongo que es el texto más clarito, ¿no? ¿Se acuerdan de la propaganda gráfica de Vaselina, donde era una cabeza sin la tapa de los sesos? Sí. Sí. Hay una... Es muy bien, chicas. ¿Alguna vez la vieron? Está en las farmacias, mi hermana trabaja en farmacia, en el mundo farmacéutico, todas las sacan, ¿no? Se le dijo el tiempo. Están las figuras en las farmacias puestas de Bayer, porque Bayer la distribuye. De Bayer. La propaganda de vasospirina era la cabeza sin la tapa de los sesos, porque se supone que cuando uno piensa se enferma. Hago una pregunta por las dudas. ¿Alguna, ya supongo que me van a decir todas que no, y ojalá sea así, ¿alguna leyó el texto que correspondería para la clase que viene, que es el de la teoría de la agenda setting? Bueno, por eso. No leímos ninguno hasta ahora. Porque estoy pensando, ella me mostró los apuntes esos. No sé si dar ese texto que no pudimos dar ahora o dar el de la teoría de la agenda setting. Porque en realidad el orden correcto sería ese primero y después de la teoría de la agenda. Lo voy a pensar. Mañana, entonces, en el ¿Cuál no vimos o no veremos? no vimos este. A ver, ¿cómo están? Ese está muy bueno. El de la teoría hipodérmica es el que dejamos afuera. ¿Este quedó afuera? No. Este es el que quedó afuera. Es simple, es fácil. Es simple y eso es de secundaria, aparte. Bueno, si no ven ninguna indicación en el mangrullo es porque todo sigue igual como hasta ahora y vamos a dar teoría de agenda setting. Pero a ustedes los notifica, ¿no? Si yo escribo algo. ¿No? Hoy nos enteramos de lo que, bueno, yo particularmente me enteré Bueno. Tendría que llegar a esta, hoy leí Bueno. Pero por ejemplo, de la profesora Isabel a mí me llega. Pero es la única que no Peter también. A mí la única que me llega es de Isabel. Tenés que traer todo
¿Eh? No fuimos. Hay que seguirlo, no tiene que seguir al Bueno, quiero decir, si no encuentran nada mañana en el mangrullo, es porque todo sigue igual y leemos teoría de la agenda setting. Pero revisen porque puedo llegar a poner que cambiamos de planes y en vez de estudiar ese, leemos... Entonces el té de banana y se El año pasado...